Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Bendito es el nombre del Señor. Entremos en el día de hoy a la predicación que sigue a la serie del fruto del Espíritu, y hoy hablamos de la mansedumbre como fruto del Espíritu. Permítame compartir la escritura en el día de hoy. En la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, el versículo 1, así establece el texto sagrado en el nombre de Jesús. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muy amable. Espero este mes poder concluir con ustedes la serie del fruto del Espíritu y ver si el próximo año entramos en una nueva dinámica. La mansedumbre que nos toca hablar en el día de hoy tiene que ver con un carácter refinado. Ustedes saben que el Espíritu de Dios, a través del fruto o de las manifestaciones del fruto del Espíritu, que es el concepto, viene a trabajar nuestros caracteres. Viene dispuesto a trabajar en nosotros diferentes áreas. Y aquí Él quiere refinarnos. La mansedumbre tiene que ver con un carácter refinado, manso, apacible, pacífico, afable, humilde, tolerante, sumiso, sereno. A través de la mansedumbre se dan una serie de fenómenos en nosotros que viene a hacernos una persona capaz de interactuar con otros seres humanos de manera apropiada. Ahora, ¿qué quiere el Espíritu de Dios por medio del fruto? Trabajar en nosotros áreas que son contrarias a la voluntad de Dios y a la obediencia, para entonces Él traer como manifiesto lo que quiere para nosotros. ¿Qué área trabaja el Espíritu de Dios por medio de la mansedumbre? Trabaja la ira y la soberbia. Aleluya. Viene a trabajar en nosotros la ira. Ustedes saben que el ser humano, su naturaleza es de airarse, de molestarse en potencia y de ponerse, que nosotros los negros nos ponemos morado, ¿verdad? Que llegamos, hacemos una transición y nos ponemos, eso es una cosa que hay que ver cuando una persona está airada, a veces por provocación, otras veces por situaciones internas que las cosas no le salen. Entonces la mansedumbre viene a trabajar nuestros caracteres, viene a trabajar mi carácter y viene a trabajar en mí la ira y los efectos de la ira. Y también viene a trabajar la soberbia, el sentirse superior a los demás, el hacerse independiente de Dios, creerse la gran cosa. Entonces, el Espíritu de Dios a través de la mansedumbre viene a atacar fuertemente esas áreas y viene a hacernos una persona de carácter refinado.
Lo interesante de esto es que hay una frase que alguien dijo en algún lugar, en un momento determinado, y que le hemos acuñado aquí. Ténganme paciencia porque el Señor todavía no ha terminado de trabajar en mí. Entonces, si el Señor no ha terminado de trabajar, pero debería haber un letrero que diga, el Señor está trabajando en mí. Porque si no ha terminado y no está trabajando, entonces la obra se paró. Y si la obra se detiene, entonces hay una situación. Tenemos una dificultad en la carretera y no se está trabajando, no hay esperanza. Entonces vamos a subir por un lado, señores, el Señor no ha terminado de trabajar en mí, y por el otro lado, el Señor está trabajando aquí. ¿Está trabajando el Señor en ti? Eso es importante. Si Él está trabajando, ¿qué tan difícil se le estamos poniendo al Señor para que termine su trabajo? Sí, porque el tiempo que durará trabajando, una área particular tiene que ver qué tan difícil se la ponemos nosotros. ¿Alguien es capaz de escucharme en el día de hoy? ¿Qué tan difícil se la ponemos al Señor? Para que Él haga su trabajo en nosotros. Por un lado, me identifico porque entiendo que sí, que el Señor no ha terminado y que en algún momento el comportamiento inapropiado se va a manifestar por eso. Pero por el otro lado me llama la atención, ¿y cuántos años va a durar el Señor trabajando una sola área? Porque son muchas áreas. Y entonces, ¿cuándo va a completar una? ¿Cuándo será? Bendito es el nombre del Señor. La mansedumbre se muestra en las relaciones interpersonales. No solo es una situación interna que produce paz, sino que yo reflejo en las relaciones interpersonales, yo reflejo que el Espíritu de Dios manifiesta su fruto en mí. Porque me guía para yo aprender a manejarme, especialmente cuando hay conflictos. Ahí se manifiesta. Hay gente que solamente hay que pisarle el callo para que le salgan todas las palabras descompuestas que existen. No sé en qué lugar la tienen guardada. La mansedumbre nos ayuda para que no nos dejemos provocar. Cuando yo me dejo provocar, yo hago lo que la otra persona quiere que yo haga. Atiende ahora, tú eras fulano, ven, grábalo. No, yo no tengo por qué hacer aquello que la gente se ha propuesto que yo haga o ir al terreno donde la gente se ha propuesto llevarme. No, yo tengo que aprender a manejarme. Entonces el Espíritu de Dios por eso obra en la mansedumbre. Tiene que ver con la paz interna y el dominio de la ira y sus efectos. Internamente, ustedes saben que la paz se muestra en diferentes facetas. Existe la paz internamente, paz con Dios, paz con mis semejantes. Entonces, internamente, la mansedumbre que ha trabajado en mi carácter me permite tener seguridad, autocontrol, tener paz internamente. Y entonces, como yo tengo esa paz internamente, me permite dominar los efectos de la ira. Usted sabe que la Escritura está diciendo, airaos, pero no pequéis. No vaya usted a creer que la Biblia lo está mandando a airarse, no. Lo que pasa es que Dios conoce al ser humano que creó y sabe que el ser humano se va a airar en algún momento. En algún momento. Entonces, para eso el Espíritu de Dios trabaja la mansedumbre, para manejar la ira y sus efectos. Y cuando usted se aire por alguna razón,
entonces usted aprenda a manejarse y los efectos que se producen cuando la gente se aira. Una ira es suficiente para que la gente destruya todo lo que ha obtenido durante tiempo. Una ira es suficiente para decir una palabra que destruya un matrimonio. Una ira es suficiente como para herir la estima de alguien o para romper una relación de amistad de años. Y entonces, aquí está el asunto. Manejar la ira y los efectos que produce la ira para que no lleguemos al despeñadero. Ahora, cuando usted tiene paz internamente, usted la proyecta. La gente, el que menos usted cree, lo está observando y está viendo cómo usted se maneja en cada escenario. Lo está observando. El que menos usted cree. No sé si usted sabe que hay un jueguito interesante entre yo te vigilo, tú me vigilas. Eso lo aprendí en el ministerio, que mucha gente me está vigilando. Pero igual, eso es lo que yo hago. No me puedo sentir mal, porque yo estoy observando a la gente cuando no me está viendo para ver qué hay. Igual, nos observamos mutuamente. Algunos observan para saber si puedo pastorearlo. Bien, porque ese es su derecho. Y el pastor observa para ver qué tanto avanza la gente en lo que le enseña. Y tenemos la gran sorpresa que muchas veces lo que uno ha enseñado no hay manera que lo manifieste. Y uno dice, wow, prediqué en el desierto. Nos estamos observando todo. Cualquier gente lo está observando a usted en su trabajo, en su casa, los vecinos. Y a veces hacen preguntas de usted y dice, ellos no están ahí porque las luces están apagadas. Eso dice el vecino, o sea que el vecino está pendiente cuando las luces están prendidas. Ellos no están ahí porque si ellos estuvieran ahí se escuchara la algarabía. Y si no, dice el vecino, ese hombre no se siente. O sea que el vecino está pendiente. Ahí nada más se siente ella. O si no, dice el vecino, ¿y cómo es que él la aguanta? O sea, todo el mundo está pendiente de todo lo que se está moviendo alrededor. Punto importante. Entonces usted debe entender eso. Entonces, la mansedumbre también controla los resentimientos y las provocaciones con los relacionados. Imagínese usted que uno cargara sobre sí todas las cosas malas que la gente le hace, todos esos resentimientos. ¿Cuántos enemigos tendríamos? La pregunta sería, ¿cuánto dolor albergaríamos? ¿Y una gente con tanto dolor puede dormir? ¿Puede salir a la calle normal? ¿Puede ejercitarse con mucho dolor? No, la gente cuando tiene mucho dolor no se mueve, se queda acostado. Pero emocionalmente tener dolor hace que estemos distraídos. Y entonces el Espíritu de Dios, por medio de la mansedumbre, viene a trabajar esas áreas. Aleluya. Para que aprendamos a controlar los resentimientos y aprendamos a manejar las provocaciones. Y entonces ya nos han dicho, no te dejes provocar. Y es fácil. Voy a decir su merecido. Le voy a dar sus merecidos. No te dejes provocar definitivamente. Porque si te dejas provocar, tú terminarás haciendo aquello que la otra persona quiere que tú hagas y lo que quiere es grabarte un video como tú te pones cuando te incomodas. Usted sabe que eso es lo moderno ahora. Provocar a la gente para luego grabar y decir lo que hizo, porque solo graban esa parte. También nos ayuda a soportar personas difíciles. La mansedumbre ayuda
a soportar personas difíciles. Y usted pudiera preguntar, ¿y cómo el Señor soportó a Judas? Y alguien dice, eso es un trago amargo. Pero sabes que en su trabajo, la empresa no es suya. Usted es un empleado. Usted tiene que aprender a soportar el otro empleado o su superior que tiene una manera de ser, un carácter determinado. Entonces, para eso viene la mansedumbre, para que usted aprenda a manejarse en las relaciones interpersonales. Entonces, ayuda a soportar personas difíciles. Y eso es un fruto del Espíritu. Aleluya. ¿Cuántas personas difíciles nos rodean? Hay hijos que tienen padres difíciles y hay padres que tienen hijos difíciles. Y hay parejas, mujeres que tienen esposos difíciles y esposos que tienen esposas difíciles, hermanos difíciles, compañeros de trabajo. Entonces, la mansedumbre viene para eso. Compañero de milicia, compañero de ministerio. Usted se lee a Pablo y usted, como que usted aterriza. Dice, lo que estamos pasando no se compara. Sí, porque Pablo también vivió momentos difíciles porque se asoció con personas difíciles. Y él aparece ahí dando consejo a los pastores que él escribió y a las iglesias diciéndole cómo manejarse en cada situación. El Señor lo va a hacer por medio de la mansedumbre. Él nos capacitará. Señores, y hay vecinos que son difíciles. Y la casa usted la compró y usted la está pagando, usted no se puede mudar corriendo. Entonces usted tiene que aprender. Y no se puede tener a los vecinos de enemigos. Bueno, en cuanto dependa de usted, dice la Escritura, que debe estar en paz con todos. Dice que es mejor vecino cercano que hermano distante. Entonces, aprenda la palabra. También nos ayuda a bloquear los ataques del espíritu y de las emociones. Hay gente que viene a herirnos directamente, a darnos una estocada en nuestras emociones y a herirnos espiritualmente. Bueno, la mansedumbre lo ayuda para que usted pueda resistir eso y bloquearlo. Y demostrarle a la persona que usted es capaz de resistirlo y que usted es capaz de tratarlo bien, aún como lo están tratando a usted. Porque usted tiene el Espíritu de Dios. ¿Y cuándo le van a dar lo merecido a la gente? Bueno, la Escritura dice que la venganza es del Señor. Y la gente va a decir, pero ¿cuándo se va a vengar el Señor? No, no pida eso. Pídale al Señor misericordia. Pero usted aprenda a manejarse porque usted está caminando en un mundo que es como un campo minado. Y entonces el Espíritu de Dios quiere trabajar en usted para que usted sea capaz de sobrevivir en un mundo hostil. Y por eso, el fruto de la mansedumbre bloquea los ataques del espíritu y de las emociones, nos guía a hacer el bien aun cuando la gente no lo merece. Y nos ayuda para tratar bien a la gente, a todos de la misma manera. Porque el carácter de la persona mansa ha sido trabajado y ha sido refinado. No es un lobo, no, tampoco es una loba. No es un animal lobo, no, es un animal manso. Es un ser humano amansado. ¿Cuánto ha costado al Señor amansarnos a nosotros? Yo puedo hablar por mí, yo sé que fue fuerte la tarea. Yo era alborotado de manera natural. No era fácil asociarme, ni fácil de que la gente se acerque a mí. Muchos temores.
Y entonces el Espíritu de Dios trabaja intensamente en nosotros. El Señor, cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 3, el versículo 12, Él nos dice lo siguiente: vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, vístanse como aquellos que han sido escogidos por el Señor, ¿okay?, que son santos y son amados, de entrañable misericordia, vístanse de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. A esto quiere llevarnos el Espíritu de Dios, capacitarnos para que nosotros podamos estar en un mundo contaminado y rodeado de gente débiles, pero lo amamos. Y entonces se nos enseña a nosotros tener una relación apropiada, y por eso dice que tenemos que vestirnos. En otra palabra está diciendo: dejen que el Espíritu de Dios refleje en ustedes fruto. Y aquí, dentro de ese fruto, menciona la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, para poder soportar a la gente que nos rodea, para que se puedan soportar unos a otros. Y como ustedes saben, que hay que dejar el derecho al 50-50, porque nosotros no somos tan buenos o somos tan malos, sino que en cada relación cada uno tiene el 50% de responsabilidad de que la relación sea estable. Si usted pone su 50, se ha avanzado en algo, y la otra persona debe poner su 50 para que la relación sea estable. Entonces, no solamente lo soporto yo a ustedes, sino que ustedes me soportan a mí, y ese es el concepto. Para soportaros unos a otros, perdonándoos unos a otros. Entonces, para eso tenemos que dejar que el Espíritu de Dios manifieste su fruto en nosotros, para poder perdonarnos. Y ya saben del perdón, que es sumamente interesante la conversación que tiene Jesús y sus discípulos, y sorprendidos ellos en la cátedra del perdón que ofrece Jesús. Y Pedro dice: ¿hasta la cuánta es? Esto no es fácil. ¿Hasta la cuánta es? Puede ser hasta las 7. ¿Bien ahí? ¿Hasta la cuánta es? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? ¿Hasta cuándo lo voy a perdonar? ¿Hasta cuándo la voy a perdonar? ¿Hasta la cuánta es? Dice: no. Multiplica eso por 70. Yo sé que ese fue un día de esos días difíciles, que usted va buscando ayuda y se la ponen difícil. Señor, dinos, tengo derecho a cerrar en algún número, y entonces el Señor se la pone más difícil. Pero usted puede hacer el ejercicio. Si usted tiene un conflicto con su hijo, con su hija, usted lo tolera y usted como que lo sobrelleva. Y si el muchacho no es hijo suyo, cuando ya usted no lo aguanta, dice: yo te voy a mandar para la casa de tu mamá. Pero si el muchacho es suyo, usted no tiene para dónde mandarlo. ¿Y para dónde lo voy a mandar? Entonces usted lo tolera. ¿Y hasta la cuánta es? Ese es su hijo. ¿A quién se lo mando? La gente lo coge suave,
y quiere mandarlo al que no es su hijo para algún sitio, pero al que es su hijo no tiene dónde mandarlo. Entonces, ¿hasta cuándo perdonaré? Y ahí usted le suma las relaciones de parejas, y usted le suma las relaciones de amistades, de compañeros, de hermanos de la congregación. Ay, Dios mío, ten misericordia. Sí, porque hay gente que se mandan corriendo para no tener necesariamente que sufrir la consecuencia de estar cerca de alguien. Entonces, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Colosa, le está diciendo que tenían que vestirse de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y que aprendan a soportarse. Aunque hay una palabrita que la gente utiliza: no te soporto más, no aguanto más. Perdónense unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Y el apóstol Pablo aquí está citando lo que ya Cristo había enseñado en su cátedra acerca del perdón. Porque el perdón en la Escritura aparece condicionado a que yo perdone, según la cátedra de Jesús. Y entonces el apóstol Pablo aquí está citando esa cátedra de Jesús. Y dice: si alguno tiene queja contra otro, y ha habido ofensa entre unos y otros, de la manera que Cristo os perdonó. Es interesante, ¿Cristo te ha perdonado? Yo estoy aquí porque Él me perdonó, por su misericordia. Y dice: de la manera que Cristo os perdonó, perdónenlo ustedes. Ese es un desafío que nos confronta y nos hace ir: Señor, y es así el asunto. Eso es lo que nos está diciendo, y para eso nos está mandando a vestirnos con esta vestidura, porque hay una relación íntima entre la mansedumbre y la humildad. Íntimamente están relacionados, porque la humildad me permite saber quién realmente yo soy. Y yo tendré un comportamiento de acuerdo a lo que yo sé que soy. Y no me creo más que lo que soy. La humildad reconoce sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Se opone o es antónimo de la soberbia. Si yo me doy cuenta quién realmente soy, las debilidades que yo tengo, entonces yo podré ser condescendiente con la gente cuando tenga alguna debilidad. Y aquí viene la confrontación interesante. De la manera que Cristo los perdonó a ustedes, perdonen también a aquellos que lo han agredido. Aquellos que han producido dolor en ustedes. Y el Señor lo que quiere llevarnos a que tengamos vida, porque hay gente que no vive, tiene tanto dolor, tanto rencor que no vive. A todos nos han hecho cosas nosotros, los seres humanos, otros seres humanos, nos han hecho cosas. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vivir en amargura? ¿Servir a Dios y no poder disfrutar de su gracia? No. Y entonces él dice: de la manera que Cristo lo ha perdonado a ustedes, de esa misma manera háganlo. La comparación, mire, nada más compararlo es demasiado grande. Porque conociéndome el Señor a mí, sabiendo quién yo soy, Él me ha perdonado. Y no es verdad que la ofensa que alguien me haga a mí llegará al nivel de la ofensa que nosotros le hicimos a Dios. No hay manera. Y entonces el apóstol Pablo nos está recordando eso. Realmente la Escritura lo que quiere llevarnos a que nosotros vivamos, que disfrutemos de la gracia, de la relación con Dios, porque cuando yo me resisto a dejar ir el dolor, yo me estoy resistiendo a mi propio beneficio.
tengo que dejar ir el dolor. Libremente tengo que perdonar aún a aquellos que no me han pedido perdón para yo poder vivir. Bendito es el nombre del Señor. Ahora Santiago, en su capítulo 1, el versículo 19, él nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Interesante. Tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice por dónde se va Santiago, que nosotros tenemos que sustituir cosas, la dinámica de la sustitución. Áreas de nosotros que han sido contaminadas, que han sido dañadas por el pecado y que venimos arrastrando, nosotros tenemos que comenzar a rendirla delante de Dios para poder vivir abundantemente. Y entonces nos recomienda primero que seamos buenos oidores. No quiere decir que estemos escuchando lo ajeno. Porque hay gente que siempre tiene el oído para escuchar lo ajeno. Ahora, lo que usted puede escuchar, escúchelo, y si le sirve, cuídese, porque están afeitando al vecino, dicen en el sur. Y si están afeitando al vecino, posiblemente pasen con la afeitadora por allá. Entonces, pero no sea pronto para hablar. O sea, controlen lo que van a decir. Hay que controlar lo que vamos a decir. ¿Cómo lo vamos a decir? Ojo con eso. Tenemos que aprender a decir las cosas de la mejor manera. De la manera que la gente pueda entender el propósito, el ánimo que tenemos en la respuesta que damos. Porque a veces se malinterpreta. Entonces usted tiene que ser capaz de escuchar más y hablar menos. Lo siento, pero eso es lo que dice el texto. Y tardo para airarse, que no sean tan propensos a la ira. Y él explica por qué. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del ser humano opera contra la justicia de Dios, no a favor. La ira del ser humano es contrario a los principios del reino. Tenemos que aprender a manejar nuestra ira, manejar nuestra crisis. Por lo cual, desechando toda inmundicia, todo lo que es inmundo y todo lo que es malicioso y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Reciban, le dice, la palabra con esa facilidad, con ese amor, con esa suavidad que se requiere para que pueda transformar. Ustedes saben que hay una resistencia natural a la palabra de Dios. Hay una resistencia natural a la palabra. Y la palabra llega, pero nosotros la bloqueamos. Y Jesús, justamente, en una de sus cátedras, él explica cómo la semilla cae en diferentes tipos de terreno y dependiendo del terreno donde la semilla cae, así produce. Porque la semilla es sana, es productiva, pero depende en el terreno donde caiga. ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿Puede la semilla germinar la palabra de Dios? O hay una comodidad, que es el concepto de la religión. La gente que se reúne los domingos o cualquier día de la semana en un sitio, estudian la palabra, pero el día siguiente todo el mundo vuelve a lo de él y no viven la palabra. Como quiera es bueno ir a la iglesia, pero tenemos que vivir la palabra porque va a producir en nosotros
transformación por medio del Espíritu Santo. Y va a traer salvación. Entonces, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Galacia en el capítulo 6, él le dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Interesante, porque el apóstol Pablo está haciendo un llamado a que los hermanos de las congregaciones aprendan a restaurar a la gente cuando son sorprendidos en actividades incorrectas. ¿Qué hace la gente cuando sorprende a un hermano en alguna actividad? Hay que llamar al pastor de una vez. Y si el hermano es fogoso en las redes, hay que grabarlo. Esto es una primicia. Eso no es lo que dice la Sagrada Escritura. En la iglesia de eso he enseñado eso. Pero lo que dice la Escritura es que tú debes restaurar a esa persona. Porque tú lo has sorprendido, tú la has sorprendido en una situación no apropiada. Y entonces dice: si son espirituales, ustedes que son espirituales, ¿ok? Restaurarle. Y vosotros que sois espirituales, ustedes que están en una condición espiritualmente fuerte, si es que lo están, entonces restauren a la gente. Confronten a la gente. Claro que hay gente que no está dispuesto a ser confrontado, pero usted no lo sabe todavía. Cuando el profeta Natán va donde David a confrontarlo, él corría el riesgo de que el rey lo matara. Y usted se pregunta: pero David no sabía que lo había hecho mal, ¿por qué cuando fue confrontado cambió? Interesante. Ese es el concepto en el antiguo pacto de la atalaya. Te elijo para que dé un mensaje. Si la gente hace caso al mensaje, bien. Ahora, si la gente no hace caso al mensaje, él es culpable, porque no hizo caso. Pero alguien tiene que darle el mensaje. Aleluya. Aleluya. Usted tiene que confrontarlo. No, qué malo, qué mala. Confróntelo primero. Pero vaya sin prejuicio. Y hágalo revestido de humildad, revestido de amor, con el propósito de que esa persona vuelva al carril, porque se ha extraviado, está torcido. Y entonces la Escritura establece que lo torcido se enderece y que el camino sea allanado para que nadie se tuerza de nuevo. Y entonces usted que tiene el Espíritu de Dios, usted que es espiritual y que tiene el fruto del Espíritu, restaure. ¿Por qué es más fácil regar lo que la gente está haciendo y no sentarnos con la gente a ayudarlo? Porque de alguna manera la gente se justifica en las acciones malas de los otros. Hacen una proyección y dicen: yo no soy tan malo como fulano, miren, conózcanlo, este es fulano. Y así tratan de ocultar sus propias debilidades, y entonces es contradictorio a la humildad. Bendito es el nombre del Señor. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mira qué confrontación interesante. Cuando vaya y encuentres a alguien en una situación de crisis, haciendo algo incorrecto, piensa en ti, le dice el texto sagrado. Piensa en ti. Piensa en cuántas veces tú has hecho lo incorrecto. Piensa en eso. Piensa qué tan débil tú eres y que tú también puedes vivir ese momento. Y entonces hay una de las cátedras de Jesús que se considera como la regla de oro. Lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos, porque así cumplen la ley y los profetas, dice. Trátame como a ti te gustaría que te traten. ¿Cómo te gustaría, si tú estás en crisis, que te traten? ¿Te gustaría que te hagan eso? A ti no te gustaría eso, entonces comienza haciendo aquello que te gustaría. Y esa es la confrontación que da el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia.
sobrellevar los unos la carga de los otros. Para esto hay que tener el fruto del Espíritu, de la benignidad, para poder llevar la carga de los otros. Que cuando alguien esté en una crisis, usted puede sentir ese peso y orar, o darle una palabra, o sencillamente estar con la persona en medio de la crisis, solo acompañarle. Y eso es un gesto muy interesante, acompañar a una persona en medio de una crisis y no tener necesariamente que hablar, sino acompañar a la persona. Ahí quiere llevarnos, a ese nivel quiere el Espíritu de Dios llevarnos a nosotros. Aleluya. Tenemos grandes predicadores alrededor. Considérate a ti mismo también, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven la carga los unos de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, hay mucha gente engañado que se creen la gran cosa y no lo son realmente. Es un autoengaño. Porque si algo somos, lo somos por Cristo, por su misericordia, por su perdón, por su cuidado. Y entonces deberíamos dejar que el Espíritu de Dios obre en nosotros y nos haga ser una persona asequible, suave, que escuche, que no empuje, que no maltrate, sino que nosotros seamos capaces de acercarnos. Y ese es el mensaje que el apóstol Pablo en Efesios 4 inicia dándole a la iglesia de Éfeso. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Está haciendo referencia acerca de su encarcelamiento, de que él físicamente estaba impedido de estar con ellos, porque por causa de la predicación del evangelio, el enemigo intentaba neutralizarlo continuamente por medio de cárceles. Y él cita su condición momentánea física y dice que está preso en el Señor. No se estaba lamentando, sino que entendía que el Señor había permitido que él esté encarcelado. Y eso es razonable porque Dios es poderoso. Puede hacer todo lo que quiera y ocasionalmente para preservarle la vida a él por la trama que había, entonces lo apresaban. Y entonces le dice, yo les ruego, como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con el propósito con la que fueron llamados. La vocación en términos general es aquellas habilidades y capacidades que el ser humano tiene en un área X o Y y que puede desarrollar y que nació con eso. Y aquí él habla del llamado, que fuimos llamados con un propósito, con un modelo de vida. Para tener un modelo de vida hemos sido llamados y entonces él hace un llamado con relación a eso. Con toda humildad y mansedumbre. La vocación con que fuimos llamados, el apóstol Pablo mete aquí el fruto de la mansedumbre y de la humildad que están íntimamente relacionados. Que fuimos llamados para ser humildes y para tener mansedumbre. Que se soporten con paciencia los unos a los otros en amor, para que sean capaces de soportar todo lo que pase alrededor, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad en general, pero que lo hagan por medio del amor. Porque si yo soporto algo y no tengo amor, entonces yo me quejo. Y esa queja le dice a la gente que lo que yo estoy haciendo, yo no estoy conforme. Es como en el área del ministerio, para poner algo más cercano. A mí continuamente me gusta salir
y de conectarme. Porque yo no quiero ejercer el ministerio con cansancio, ni con quejas, ni hastiado, sino que yo quiero como cada momento hacerlo de corazón, con dedicación, y por eso de tiempo en tiempo me gusta desconectarme. Se desconectó. Porque si no lo hiciere, yo me imagino que va a llegar un momento donde yo voy a estar muy cansado y no voy a rendir lo suficiente. Y mucha gente han aceptado servir en una congregación y se la pasan quejándose. Suelte eso. Siéntese, tranquilo, disfrute. Que Dios no lo ha llamado para que usted esté con ese corredero. No, lo que usted puede hacer, hágalo en amor. Hágalo con deseo. Usted no puede estar haciendo una cosa que le está cargando mucho y tiene mucha queja. Dios no te llamó para eso. Dios nos ha llamado para liberarnos, no para producir ataduras. Y yo les recomiendo a que aprenda a decir que no. Hay que aprender a decir no, para que no esté tan cargado. Sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ama lo que haces realmente? En el área que sirves, en el ministerio, en la vida, en el trabajo donde tú vendes tu fuerza por una remuneración y sostener la familia, ¿tú amas eso que estás haciendo? ¿Realmente lo amas? La gente que te rodea, ¿tú lo amas realmente? De hecho, la gente habla de un matrimonio obligado, que es un matrimonio donde no hay amor. Debería ser una cosa muy difícil. Porque toda relación que no depende del amor es difícil. Sopórtense con paciencia y en amor los unos a los otros. Solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Estén dispuestos a guardar la unidad del espíritu. La unidad del espíritu. La Escritura presenta la unidad en tres vertientes. Y hay una que es extraordinaria, que es la que presenta aquí, que es la unidad del espíritu. Habla de la unidad del propósito y de la unidad de la visión, pero aquí habla de la unidad del espíritu. Donde la gente, guiado por el Espíritu de Dios, responde a intereses del Espíritu de Dios. Y todo el que representa los intereses del Espíritu de Dios está de acuerdo con las otras personas que no, o sea, que también son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, el que no es guiado por el Espíritu de Dios no estará de acuerdo con el que es guiado por el Espíritu de Dios. Y usted se va a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué la gente no está de acuerdo con lo bueno? ¿Por qué? Razónelo. ¿Por qué se resisten a lo que produce bienestar? ¿Por qué? ¿Por qué se quejan de lo bueno? No hay unidad en el espíritu. La unidad del espíritu hace que las congregaciones, que los ministerios, que las familias tengan una vida abundante. Porque aun cuando existe diferencia, también existe lo que se llama la unidad en la diversidad, donde yo soy capaz de tener diferencia con alguien en algo, pero me une el proyecto de Dios. Y por eso el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros su fruto, para que nosotros aprendamos, aunque tengamos diferencias con alguien en un área determinada, que eso no determine mi incapacidad de convivir juntos. Que convivir juntos es todo un arte. Que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos a convivir juntos. Y que la familia debe enseñarlo y que la iglesia debe enseñarlo.
Porque la tarea más difícil del mundo es aprender a convivir con otras personas, respetando sus derechos, aceptándolo tal como son y no intentar cambiarlos a la fuerza. Y de hecho, las iglesias deben aprender, hay que enseñarle a convivir juntos, porque la gente quiere obligar a los demás para que crean como ellos. Y no están tolerando a los que creen diferente. Y ese es un derecho. Ahora, la unidad del Espíritu quiere llevarnos a que, guiados por el Espíritu de Dios, se produzca en nosotros la unidad con un propósito de agradar a Dios y que las cosas de Dios funcionen, y no le ofreceremos obstáculos, no seremos obstáculos para que la obra de Dios corra. ¿Qué dice el Espíritu? La Escritura dice que tenemos la unción del Santo. El que tiene la unción del Santo sabe lo que el Espíritu está diciendo. Lo que en el cielo se está cocinando le da el olor y ya sabe lo que viene. Conoce la voluntad de Dios porque sabe por dónde Dios está trabajando y no se resiste a lo de Dios. Porque justamente el que resiste el Espíritu de Dios acarrea condenación. Y la gente se resiste lo bueno, resiste los cambios, resiste al Espíritu Santo. Y entonces la Escritura nos está llevando a que estemos dispuestos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces él le añade el vínculo de la paz. Y esa sería una buena pregunta. ¿Hay paz en tu casa? ¿Hay paz en tu matrimonio? ¿Hay paz en tu familia? ¿Estás en paz en el ministerio que estás trabajando? ¿Tiene paz en la iglesia? Dios no me llamó para complicarme. Dios me llamó para salvarme, para liberarme y para que viva plenitud en su presencia. ¿Me pasaré toda la vida en lo mismo, en una incertidumbre? No, no es posible. Estén dispuestos a unirse por medio del Espíritu de Dios y estar en paz entre ustedes, está diciendo el apóstol Pablo. Y la pregunta hoy sería, ¿hay paz? ¿Hay paz? Y entonces, la paz sea contigo. Y la pregunta, ¿hay paz? ¿Te ha quitado la paz en tu familia? ¿Te ha quitado la paz entre tus hermanos? ¿Te ha quitado la paz en el ministerio que Dios ha puesto en tus manos o en el área que sirve en la iglesia? ¿Te ha quitado la paz? Hay una cosa que la va a producir y es la unidad en el Espíritu. Y para eso el Espíritu de Dios quiere trabajar en mí, en usted, la mansedumbre para que sea manifiesta. Permítame concluir en el día de hoy. Y pasamos a la siguiente dinámica. El Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros el carácter. Quiere trabajar mi carácter, quiere trabajar tu carácter. Lo único que tiene que hacer es rendirte. Ríndase. Y dígale al Señor que sí, que lo trabaje. Y no se resista. Porque a usted le conviene. Porque en la dinámica de Dios y sus estándares está que su carácter sea aprobado. Deje que lo trabaje. Ya usted le abrió la puerta a Cristo. Ahora abra la puerta al Espíritu de Dios para que trabaje su carácter y dígale, trabaja mi carácter. Dele el chance a su esposo, a su esposa para que lo ayude. Sí, porque eso se manifiesta en la casa, en la familia.
con los hijos, se manifiesta. Entonces, dé chance a que alguien lo ayude y que al menos le diga, le anote lo bueno, pero que también le anote esas cositas que hay que trabajar. ¿Alguien está dispuesto? ¿Hay paz? Aleluya. Quiere reafirmarnos para que mejoremos el trato interpersonal. Eso quiere hacer el Espíritu de Dios. Que mejoremos en la manera de tratarnos aquí. Pero que mejore el trato en la familia, con los hermanos, en las parejas, con los hijos. Que mejore el trato. Ese es el propósito del fruto. Que mejoremos y que vayamos aumentando como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Ahora, ¿saben qué? Aprendamos a dar chance. Ustedes saben que Dios es un Dios de oportunidades. Denle un chance a la gente que le falló para ver si ha cambiado o no. Pero denle el chance. Denle el chance. Denle la oportunidad, que nadie sabe qué ha pasado. Hace mucho que se está trabajando en esa área. Pase por ahí a ver si se ha avanzado en algo. Aleluya. Que representemos dignamente el reino de Dios en un mundo contaminado por el pecado y que nosotros fácilmente pudiéramos contaminarnos en algún momento. Pero el Señor quiere que representemos dignamente su reino. Y si no dejamos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas, no lo representamos dignamente. Porque mucha gente está presentando a un Cristo que no es el bíblico. Inclusive están predicando a un Cristo que no es el bíblico. Y su comportamiento no es como que sirven al Salvador. La manera de hablar, perdóneme, la manera de pensar, la manera de hablar y su conducta. No dice que Cristo ha pasado por ahí. Y alguien dijo en una ocasión, ese no ha visto a Cristo ni de lejos. Demos el chance al Espíritu de Dios para que obre en nosotros. Y la vida será conforme al diseño de Dios establecido en la Escritura. Y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla la vocación con que fuisteis llamados. Señor, gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias porque sabemos que en medio de cualquier circunstancia, tu Espíritu está trabajando en nosotros y quiere guiarnos a la obediencia a los principios y a una vida abundante. Señor, no queremos resistirte, sino queremos hacer aquello que tú has determinado. Obra en nosotros por medio del fruto de tu Espíritu. Perfecciónanos, Señor. Mira que en el día de hoy vamos a compartir la mesa sagrada y que requiere que estemos en comunión los unos con los otros. Que esa comunión sea duradera. Que podamos perdonarnos, reconciliarnos, darnos buen trato. Estar dispuestos, Señor, a rendirnos a ti para que tu gloria se manifieste. Pero tratar a nuestros hermanos con dignidad. Aprender a pedir perdón. Señor, aprender a admitir los fallos. Completa tu obra. Muestra tu gloria. Gracias por la mesa que va a ser servida. Prepara nuestros corazones para disfrutar de los beneficios, de los medios de gracia, en especial del medio de gracia que está ligado a la cena del Señor. Honor y gloria a tu nombre, Señor. Gracias por los servidores. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo
y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.